organización para con los empleados. Eso es auditable. O sea, ustedes tienen que ver que estén asegurados, que se les paguen todas las cargas sociales como debe ser, que el salario con el que se trabaje es el aceptado por ley, que no estén trabajando por debajo de la ley, que no haya trabajo infantil. En algunas organizaciones, por ejemplo, se pide como reglamento y se hacen auditorías de responsabilidad social o del principio de rectores, que no se esté empleando a gente menor de edad. ¿Por qué? Típicamente, ¿dónde pasa eso? ¿O dónde pasaba? En los ingenios. Para las cortas de caña es típico ver niños menores de edad trabajando en los cañados, de alguna forma. Entonces, ese tipo de situaciones ustedes como auditores deben verificar que no se estén dando, porque recuerden que de los requisitos o de los principios que pide la norma, los objetivos que busca la norma más bien, es que haya cumplimiento con los requisitos de cliente, pero que también haya cumplimiento con los requisitos regulatorios. Entonces esa parte también deben auditarla. Y la parte de, por ejemplo, un pensamiento disciplinario o algo así, es que eso no es muy acorde, eso ya es un tema que no le incumbe a la norma comunitaria, ya es un tema de la relación laboral. Sí, legalidad sería nada más eso. Correcto. Ese tipo de situaciones son los que deben auditarse. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Programa de capacitación también debe auditarse en las áreas de recursos humanos. ¿Cuál es el programa de capacitación que han generado para este año? ¿En qué piensan invertir en capacitación? ¿Qué es lo que realmente es importante este año? Evaluar, auditar también el tema de cómo evalúan que la capacitación es efectiva, o sea, que se alcanzan los objetivos con la capacitación para el personal. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen para demostrarlo? Entonces, vean, se debe determinar la competencia necesaria para que el personal que realiza los trabajos que afectan la calidad del producto estén claramente definidos. Se debe proporcionar formación o tomar acciones para solventar esas necesidades, ¿verdad? Entonces ahí viene el tema de capacitación. ¿De qué forma solventamos cuando una persona no tiene una competencia y requiere adquirirla para el desempeño de su trabajo? ¿Cuál es el proceso que seguimos con esa persona? ¿O cuál es el plan de desarrollo que seguimos para esa persona? De los que trabajamos, todos tenemos un plan de desarrollo en nuestra organización. Los planes de desarrollo no únicamente sirven para mejorar competencias, sino también para ver el futuro del colaborador en la organización, cómo se puede perfilar. O sea, si es una persona que tiene características de líder, si es una persona que tiene características de poder ser gerente o asumir algún tipo de puesto mando medio, eso se ve ahí. Y también ayuda un poco en el tema de los aumentos salariales, ¿verdad? ¿Cuál es el desempeño? Ok, evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Esta es la parte de cómo evaluamos la capacitación o las acciones que tomamos con el personal para mejorar sus competencias. Y este otro punto es importante: dar conciencia al personal de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad. Por eso es una pregunta típica de auditoría para el personal. Bueno, ¿qué es lo que hace usted? ¿Y cómo contribuye su trabajo con los objetivos de la organización? ¿O cómo contribuye su trabajo con la política de calidad? Esa es pregunta típica que hacen los auditores para el personal, especialmente si es personal nuevo. La gente debe sentirse empoderada de su puesto y tener conciencia de cómo impacta sus actividades con el sistema de gestión. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Ok. 6.3. Infraestructura y ambiente de trabajo. Entonces, como auditores, ¿qué vamos a ver en la parte de infraestructura? Pues obviamente tiene que haber una coherencia entre la parte estructural de la organización como tal, de la infraestructura, con respecto a lo que se quiere manufacturar. Entonces, si es una organización que manufactura algún producto alimenticio, la estructura o la infraestructura, el diseño de la planta
las instalaciones como tal deben ser acordes a que el producto pueda ser manufacturado en condiciones de calidad y de inocuidad. Entonces hay que evaluar esa infraestructura como tal. Dentro de infraestructura, ¿qué también se contempla? Si se necesita software, si se necesita hardware, prioridad. Si se necesita software o hardware que sean los adecuados o los que se requieren para el proceso de manufactura como tal. Entonces, debe verificarse edificios, cuáles son las condiciones de los edificios donde se va a manufacturar el producto o se va a dar el servicio, cuáles son los espacios de trabajo, si son adecuados o no. Por ejemplo, en ISO 22000 está muy claro que la distribución del espacio debe ser acorde a que se genere un producto inocuo, o sea, que no haya generado problemas a la salud de las personas. Los baños normalmente están fuera de la planta. Es un requisito de norma que estén fuera de la planta. Y ustedes lo pueden hacer análogo a sus experiencias en alguna planta de alimentos que hayan visitado. Normalmente la planta es únicamente para procesar y todas las instalaciones de servicios adicionales, comedor, baño, etcétera, laboratorio de análisis, están fuera de la planta. Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluarlas en cuanto al tema de infraestructura, así como los servicios asociados. Ok, cuando hablamos de equipos para los procesos, deberíamos hablar de lo que es hardware y software. ¿Qué tan, o evaluar si realmente son lo necesario o funcionan de la forma en la que se planificó su utilización como tal para el proceso o para el servicio? No es tanto decir, eso es lo que usted necesita o eso es lo que usted necesita. Usted no tiene por qué saberlo, pero sí que lo que tenga en infraestructura, en software, sea el que realmente le permite a la organización cumplir con el proceso de manufactura o servicio. Un punto importante que vamos a ver más adelante en el 7.6 es el tema de software. Al menos eso pasa en plantas. Los software, como la tecnología de hoy en día está muy relacionado a todo lo que es digital y a través de uso de software, los software deben estar debidamente, a eso se le llama, ¿me escapa el nombre? Confirmados, es la palabra. ¿Qué es hablar de confirmación de un software? Es que la señal analítica o la señal que está generando el proceso sea correctamente interpretada por el software, que el software no me esté mintiendo. ¿Cómo garantizo yo que si yo lo que mido en el proceso es una reacción química que va a generar una señal eléctrica, esa señal eléctrica sea claramente interpretada por el software? Eso lo hace únicamente o el proveedor que me entregue un certificado de confirmación del software, en donde me dice, señor, yo a usted le garantizo que el software interpreta correctamente la señal eléctrica. Un ejemplo más claro, si yo hago un pesaje de 16 kilos y el equivalente en voltios es de 16 voltios, ¿verdad?, para ese peso, que el software que yo estoy utilizando para esa balanza claramente interprete que 16 voltios es efectivamente 16 kilos. ¿Sí está claro esa parte? Entonces, debe haber una confirmación de los software, ¿sí? Ahí viene todo lo que es la calibración. Eso lo vamos a ver en el 7.6. Me estoy adelantando un poco con ese tema, pero es nada más para que lo vaya adquiriendo de momento. Debe haber convalidación de los software, es decir, que los software informáticos que yo utilizo nunca me vayan a mentir o no me mientan. Y la gravedad la vamos a ver un poco más adelante, porque es importante eso. Profe, digamos, en eso que usted mencionaba, de que el software sea el adecuado para lograr los objetivos de la organización o de lo que se está intentando lograr en la planta, yo me imagino que uno también iría a hacer entrevistas y todo el asunto con la gente, pero sería por medio de la muestra que uno tiene de la gente que si eso de verdad les está funcionando para lo que ocupan hacer. Creo yo, no sé, porque es muy difícil para uno si no conoce uno exactamente qué es lo que hacen, y sería muy difícil obviamente como que un auditor tenga la misma experiencia en ese proceso que tiene una persona 3 años trabajando en eso. Sería algo así, o cómo es que hace el auditor para definir si ese software sí les está sirviendo o no les está sirviendo, entonces es una no conformidad. Hay una figura, lo vamos a ver más adelante, cuando usted no tiene realmente la expertise como auditora en la empresa que va a auditar,
normalmente el ente certificador le adjunta a usted a un experto técnico, que es una persona que conoce el proceso y tiene experiencia en el proceso. Entonces, ¿Dentro de la misma organización no, o no de afuera? de afuera. El ente certificador con el que usted trabaja le pone un experto técnico para que lo acompañe en esa auditoría. Ahora bien, esa persona no es un auditor como tal, sencillamente es alguien que aconseja al auditor. Entonces, cuando el señor auditor se sienta a hablar con el señor auditado y le empieza a contar toda esa historia que yo les acabo de dar, el experto técnico está a la par escuchando lo que dice el auditado. Si el auditor tiene duda, le pregunta al experto técnico: ¿es cierto, señor experto técnico, que eso es así como debe operar? Entonces el experto técnico es el que debe decir: sí, señor auditor, así es como debe operar. No, señor auditor, eso no es así. Entonces, los auditores no tienen toda la competencia ni toda la formación en todos los campos que auditan. Por eso se hacen acompañar de este tipo de figuras. Yo me imagino que también tiene que existir, digamos, el certificado, ¿no? Que usted Ese es el otro punto. anteriormente. Entonces, como auditores internos sería la revisión de ese tipo de certificados que estén actualizados, que de verdad, o que de verdad que den la garantía. Tal vez no te vas a meter exactamente en el funcionamiento del equipo, del proceso, pero sí le puedes pedir. Un programa de mantenimiento preventivo, por ejemplo, como que lo tenga o no es necesario. Sí, eso lo vamos a ver en el 7.6. Pero como auditora, lo que puedes pedir es: bueno, quiero ver la confirmación del software que están utilizando. Y con eso vos ya entendés que si está la confirmación es porque se validó que el software realmente no le miente al usuario. ¿Y cada cuánto se hace esa confirmación? O sea, porque los equipos, normalmente, estoy adelantando un poco al 7.6, pero los equipos, si se mueven, se pueden descalibrar, si se trasladan, se descalibran, etc. Entonces, tiene que haber un periodo de calibración establecido para los equipos. ¿Estamos claros con esta parte?